Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal. Quiero que estés muy pendiente porque vamos a hacer un ejercicio bastante bonito, un ejercicio que te va a poner a pensar sobre la construcción de matrices para devolver una matriz mucho más grande que nos permita desarrollar supuestos complejos en donde necesitemos agregar un conjunto de valores, por ejemplo mediante un promedio, o bien mediante una suma, o bien mediante alguna otra función de agregación, por ejemplo un mínimo o bien un máximo. Suponga por ejemplo lo siguiente: mira, tengo acá en este caso una tablita que tiene tarifas de peajes por tipo y destino de impuesto. Como puedes ver, tengo un peaje número 1, tengo un peaje número 2, un peaje número 3, un peaje número 4, un peaje número 5 y un peaje número 6. Quiero, antes de continuar, pedir una disculpa por el ruido que están escuchando, esos golpecitos. Es que están nuevamente construyendo donde estoy viviendo y prácticamente no me han dejado grabar. Así que mil disculpas por ello. Por favor, no te salgas del video, quédate con él porque voy a hacer mi mejor esfuerzo para que tú entiendas este concepto. Fíjate, tenemos aquí un peaje número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las tarifas de los diferentes peajes, en donde están cobrando tres tipos de impuestos: impuesto número 1, impuesto número 2 y impuesto impuesto número 3. En estos tres impuestos, el destino del impuesto va a parar al municipio, va a parar al municipio, va a parar al municipio. Es decir, en el tipo de impuesto 1 hay una tarifa que va a parar al municipio, en el tipo de impuesto 2 hay una tarifa que va a parar al municipio y en el tipo de impuesto 3 hay otra tarifa que va a parar al municipio. Lo mismo para el departamento, tenemos que cada uno de los impuestos van a ir a parar al departamento. Lo mismo para una estampilla que están cobrando, cada uno de los tres tipos de impuestos van a parar a un valor que se está recolectando para una estampilla y luego para un consorcio. Como lo puedes ver, ahí están, digamos, como una pequeña fracción para los tres diferentes tipos de impuesto. Tenemos otra tablita que dice peajes por tipo de recorrido. Suponga por ejemplo que el recorrido número 1 pasa por el peaje número 1, por el peaje número 3 y por el peaje número 5. Es decir, tiene tres peajes en cuenta por donde va a pasar. Es decir, aquí la persona que va a hacer un recorrido pasa por el peaje número 1, por el peaje número 3 y el peaje número 5. El recorrido número 2 tiene el peaje número 2 y el peaje número 3. El recorrido número 3 tiene el peaje 4, 5 y 6 y el recorrido número 4 tiene la mayor cantidad de peajes, que sería en este caso el peaje número 2, el peaje número 3, el peaje número 4 y por último el peaje número 6, como lo tenemos en cuenta dentro de esta tabla bien grandota. ¿Qué sucede, por ejemplo? Si Andrés va a hacer el recorrido número 1? ¿Qué tendríamos que cobrarle para los diferentes tipos de impuestos que van destinados al municipio? ¿Podríamos calcularlo manualmente? Claro que sí. Una solución podría ser el cálculo manual mediante el uso de la función suma, como lo vamos a hacer a continuación. Pero después te voy a enseñar una fórmula que te va a permitir pensar acerca de cómo operan la multiplicación de matrices de filas y columnas para devolver una columna mucho más grande que te permita agregar una multiplicación matricial y dar como resultado, como ya te dije, una suma, un mínimo, un máximo, una desviación estándar o cualquier tipo de función de agregación, un mínimo también o un máximo, dentro de una celda para obtener un tipo de resultado. Aquí vamos simplemente a utilizar a la función suma como una función de agregación. Perfecto, entonces si yo llamo aquí a la función suma, aprecia muy bien, llamo aquí a la función suma y le digo quiero cobrar para el recorrido número 1, que tiene en cuenta el peaje número 1, el peaje número 3 y el peaje número 5, lo siento nuevamente, tengo los tres peajes, entonces tengo aquí al municipio y luego vengo acá y digo peaje número 1, ese sería el valor del tipo de impuesto número 1 para el municipio. El tipo 2, es decir, el tipo de impuesto 2 para el municipio sería este otro valor y el tipo 3 para el municipio sería este otro valor. Perfecto, luego saltamos al peaje número 3, tendría en cuenta para el municipio el tipo de impuesto número 1, luego para el municipio del tipo de impuesto número 2 y luego para el mismo municipio
el tipo de impuesto número 3 y luego saltamos al peaje número 5, en donde tenemos en cuenta el municipio para el tipo de impuesto número 1, luego el valor para el tipo de impuesto número 2 para el municipio y luego el valor para el tipo de impuesto número 3 del municipio. Cerramos la función, evaluamos con Enter y obtenemos el resultado. ¿Cómo hacemos el del departamento? Mira, mediante el uso también de la función suma. Lo voy a hacer rápidamente. En este caso tomo aquí en cuenta el departamento del peaje número 1, estos valores, listo, y lo sumo acá con esos otros valores y lo sumo acá con este otro conjunto de estos otros valores, calculo el resultado y luego ahora para la estampilla, mediante el uso de la función suma, voy a tener en cuenta acá la estampilla del peaje número 1, estampilla del peaje número 1, la estampilla, el tipo de impuesto 1, 2 y 3 y luego nuevamente aquí la estampilla, vamos a ver si no me equivoco, tendría en cuenta estos tres elementos y luego ya que los tengo ubicados me vengo para el peaje número 3 y los calculo directamente y de frente para calcular cada uno de los elementos. Me da 444 que sería la suma. Yo estoy asumiendo que lo hago manual y lo estoy haciendo bien, aunque podría equivocarme, utilizaría un poquito de concentración, perdón, y calcularía el retorno correcto. Entonces aquí llamo a la función suma y lo hago aquí para el consorcio, tendría en cuenta este conjunto de valores. Listo, vengo acá y hago la correspondiente suma. Listo, y vengo y cierro, evalúo con Enter y calculo un gran total. La suma de todos los tipos de destinos de los impuestos. Cierro la función suma del gran total, evalúo con Enter y devuelvo 1638. Perfecto, le voy a colocar aquí una negrita. ¿Cómo hacemos nosotros para hacerlo? Para el recorrido número 1, que también sería, mira, para Andrés, es decir, este mismo valor nos tendría que dar aquí igual, es para comprobártelo. ¿Cómo haríamos para desarrollarlo con el uso de una fórmula? ¿Cómo pensarías tú que podríamos hacerlo buscando el recorrido dentro de esta tabla, luego comparando cada uno de los peajes, en este caso 1, 3 y 5, y luego calculando para el municipio, y luego para el departamento, luego para la estampilla y luego para el consorcio? Mira, quiero que estés atento porque esta solución no es fácil de entender. Aquí implica el concepto de multiplicación matricial. Pero si estás atento, estoy seguro que sí lo vas a entender rápidamente. ¿Qué sucede si yo utilizo acá la función coincidir? ¿Qué hace la función coincidir? La función coincidir devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor en un orden especificado. Es decir, prácticamente lo que hace la función coincidir es buscar un elemento dentro de una matriz mucho más grande o busca un elemento dentro de una matriz y me devuelve su posición. Entonces yo vengo y le digo acá, mira, en el valor buscado me está diciendo páseme un valor buscado, un valor que yo quiero buscar. Entonces yo le digo, quiero buscar la posición que tiene la cadena de texto recorrido número 1. Y fíjate, como yo necesito que esta referencia se quede quieta al momento de desplazarla hacia abajo, es decir, por filas, pero que me permita moverme por columnas, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a fijar acá la fila como absoluta, le antepongo el símbolo del dólar. Y seguidamente en la matriz de búsqueda, fíjate, me dice matriz, entonces vengo y le paso las cabeceras de esta tabla. Listo, recorrido 1, 2, 3 y 4. Como necesito que esta matriz se quede quieta para que todas las fórmulas siempre busquen en este conjunto de columnas que se encuentran en una sola fila, fijo con F4 y hago una búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta. Si yo evalúo con F9, ¡pum!, devuelvo el valor de 1, es decir, el recorrido número 1 se encuentra en la primera posición de esta matriz de 4 columnas y me dice el número 1 es la posición que ocupa el recorrido número 1 dentro de esa matriz mucho más grande. Ahora bien, aprecia que yo necesito devolver cada uno de estos elementos, es decir, necesito devolver el peaje número 1, necesito devolver el peaje número 3 y el peaje número 5 y luego también estos valores, no importaría, también necesitaría devolverlos. En toda regla necesito devolver los valores de esta columna, que es la que se encuentra ubicada en la posición número 1 que me está retornando la función coincidir. Entonces, como tú ya sabes de videos anteriores, yo puedo utilizar a la función índice
Y en el primer argumento denominado matriz, fíjate que lo tengo por acá, este primer argumento denominado matriz, yo le voy a pasar toda esta tablita de datos. Le paso mi tablita de datos y la fijo con F4 inmediatamente. ¿Qué hago en el número de fila? En el número de fila él me está diciendo, de esta columna número 1 que está buscando este coincidir, fíjate aquí en el número de columna, yo quiero devolver la fila número 1, o bien la 2, o bien la 3, o bien la 4, o bien la 5. Pero yo quiero devolverlas son todas, quiero devolver todas estas filas. ¿Cómo hago yo para decirle a la función índice que me devuelva todas las filas si no quiero devolver el valor número 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5? Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo hago para decir quiero devolverlos todos? Entonces muy sencillo, le pongo el valor de 0. En la número de columna 1, que me devuelve coincidir de toda esta matriz cuadrada, entonces vengo y cierro y evalúo con F9, y fíjate que si evalúo aquí en este caso esto con F9, como ya lo dije, devuelvo peaje número 1, peaje número 3, peaje número 5, 0 y 0, es decir, peaje 1, peaje número 3, peaje número 5, 0 y 0. Y yo digo, feliz, ya lo tengo acá. Tengo cada uno de los elementos que me está retornando la función índice. Y ahora, ¿qué pasa si yo vengo y utilizo nuevamente a la función coincidir? Mira, muy bien a esta función coincidir. Y en el valor buscado, tú pensarías que yo le voy a pasar esto. Es decir, búsqueme por favor cada uno de estos elementos de peaje número 1, peaje número 3, peaje número 5, peaje número no me acuerdo, peaje número no me acuerdo o no hay nada. Búsquemelos dentro de toda esta matriz. Entonces yo le digo, bueno, la función coincidir me está diciendo busquemos solo un valor, busquemos un elemento. ¿Qué sucede si yo hago la inversión? ¿O qué sucede si yo invierto las matrices de búsqueda y la matriz del valor buscado? O más bien el valor buscado. Y le digo por el contrario, en el valor buscado lo que yo quiero hacer es buscar cada uno de estos elementos, aprecia muy bien, y los fijo con F4. Dentro de esta matriz de búsqueda, es decir, dentro de esta matriz que estoy devolviendo, que es pequeñita. Todo mundo podría pensar que la matriz buscada es la cantidad de elementos más grande, pero no lo es. Tienes que analizar bien lo que hace la función coincidir. Devuelve la posición de un elemento dentro de una matriz. Entonces yo me aprovecho de esto, no solamente para que me devuelva la posición, sino me devuelva su intersección relativa dentro de cada uno de los elementos de esta fila que tiene 6 columnas. Tiene una columna, 2 columnas, 3, 4, 5 y 6 columnas. Y lo voy a buscar dentro de una matriz que tiene 5 filas, es decir, una matriz mucho más pequeña que todo el mundo pensaría que es la matriz que va a actuar como valor buscado, pero yo lo que hago es invierto las posiciones de la matriz para buscar cada uno de los elementos, para colocar o calcular cada una de las intersecciones en sus posiciones correspondientes. Lo que me interesa son dónde devuelve los números y no los valores numéricos que devuelve en sí. Ya no me interesa que coincidir me diga está en la segunda o en la tercera posición, sino lo que me importa es en qué posición lo devuelve, en qué lugar dentro de la matriz lo devuelve. En otras palabras, hago una búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta, aquí mediante el valor de 0, y si evalúo aquí con F9, aprecia muy bien que lo que estoy haciendo es que para el peaje número 1 que estoy calculando aquí, vengo y lo busco acá y me dice se encuentra en la primera posición. Este valor de 1 no me importa, lo que me importa es la posición número 1 que está ocupando el peaje número 1. Perdón, el peaje número 1. Luego el peaje número 2, al no encontrarse dentro de toda esta matriz, me devuelve un error de ND, pero fíjate, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y me devuelve 1, me devuelve 2 y me devuelve 3, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6, 1, 3 y 5, 1, 3 y 5, y ahí devuelvo la cantidad de peajes. Como la fórmula, lo más probable es que no procese estos errores, la fórmula de suma no procese estos errores, entonces lo que yo voy a hacer o lo que yo debería hacer sería eliminarlos de tajo para que yo no los tenga en cuenta, o al menos la función de agregación no los tenga en cuenta y pueda sacar cada uno de los elementos de esta matriz mucho más grande. De momento tengo construida una matriz que está ordenada por columnas. Fíjate, si yo vengo acá y la evalúo con la función esNúmero,
para que calcule cada uno de los valores numéricos. Aquí me equivoqué, le voy a quitar este C20. Y calcule cada uno de los valores numéricos que me devuelve este segundo coincidir y evalúo con F9, pues entonces donde hay un valor de número, la función es número me retorna un valor de verdadero. Entonces aquí me dice verdadero, aquí me dice verdadero y acá me dice verdadero. Para los valores donde no encuentra un número, que es un error, entonces me devuelve falso, me devuelve falso y me devuelve falso. Y yo digo, bueno, hasta ahí la tengo. Fíjate la distribución de la matriz, es sumamente importante. Aprecia la distribución de la matriz. La matriz está ordenada por columnas. ¿Por qué? Porque trae el separador de coma. Mira, es decir, posición número 1, cambio de columna con la coma. Posición número 2, cambio de columna con la coma. Posición número 3, cambio de columna con la coma. 4, 5 y 6 con comas y comas para denotar, en este caso, un cambio de columna. Entonces mi matriz resultante me está dando ordenada por columnas. Entonces yo digo, bueno, ya la tengo ahí. Serían cada una de estas columnas que se encuentran dentro de una sola fila. ¿Qué sucede si yo llego y multiplico o saco el producto matricial de esta matriz en conjunto con otra matriz que voy a encerrar también dentro de un paréntesis? Y le digo, por favor, téngame en cuenta esta matriz inicial. Esta matriz que tiene el destino del impuesto que yo quiero calcular y fijo esto con F4 y lo igualo directamente con el destino del impuesto que yo quiero calcular para esta celda, para cada una de estas celdas. Obviamente ahorita calculamos para el departamento cuando arrastra la fórmula hacia abajo, y hablando de arrastrarla hacia abajo, fíjate que la misma referencia me dice lo que yo tengo que hacer. Es decir, como necesito moverme hacia abajo, la fila tiene que quedar como relativa. Pero cuando yo desplace la fórmula a la derecha, entonces la columna tiene que quedarme como absoluta. Entonces yo vengo acá y fijo mi columna como absoluta de tal manera de que en la columna se quede quieta. Cuando yo desplace esta fórmula acá hacia la derecha, entonces no se vaya a mover esta referencia. Fíjate, esta matriz me está devolviendo, o esta expresión, no esta matriz, esta expresión me está devolviendo otra matriz. Pero quiero que observes dónde se encuentran los verdaderos y luego te digo otra cosa. El verdadero en el municipio, estoy buscando el municipio, entonces el verdadero se encuentra aquí en esta posición, que sería este verdadero. Saltamos 1, 2, 3 con falso, 1, 2 y 3 con falso, y luego otro verdadero para este municipio, 1, 2, 3 con falso, 1, 2 y 3, y luego este otro verdadero para el municipio y 1, 2, 3 con falso. Aprecia muy bien que la distribución de la matriz ahora está ordenada por filas, En otras palabras, yo vengo acá y comparo mi matriz resultante y aprecia muy bien que ella lo que me está diciendo es un valor, cambio de fila con punto y coma, no era coma como acá, sino punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma y muchos puntos y comas, para decir que mi matriz tiene 12 elementos, aprecia muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos ordenados por filas. ¿Qué sucede si yo multiplico una matriz booleana por otra matriz booleana o una matriz lógica? Voy a correr el mouse por acá. Una matriz lógica, la multiplico por otra matriz lógica. Pues obviamente se va a generar un producto matricial. Como yo estoy aquí con una matriz ordenada por columnas y la voy a multiplicar por una matriz por filas, la matriz resultante va a tener una matriz de salida de 6 columnas por 12 filas. Y cada uno de los elementos que coincidan en sus correspondientes posiciones con un valor de verdadero, obviamente, multiplico este elemento por este elemento, este elemento por este elemento, este elemento por este elemento, y así de manera respectiva, y luego cada uno de los elementos, pero en las comparaciones, no las letras ni los valores, sino las comparaciones, los valores donde hay un verdadero se multiplican por un verdadero o bien sea por un falso, y me va a dar un valor de verdadero por un verdadero, me da como resultado un valor de 1, una matriz unitaria. Y en donde se encuentra un valor de 0, pues obviamente me devuelve un valor de 0. Donde hay un valor de falso multiplicado por otro valor de falso o por otro valor de verdadero, un falso por un verdadero, siempre me da un 0 como resultado. Un verdadero por un verdadero en cada una de las posiciones respectivas me da un valor de 1 como resultado. Si yo vengo y evalúo todo esto con F9, aprecia muy bien, mira, el tamaño de mi matriz unitaria va a tener en este caso 12 filas por 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, fíjate, coma, 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 que serían cada uno de estos elementos.
y luego el punto y coma, que sería cambio de fila para pasar a la siguiente fila, para pasar a la siguiente fila, así hasta que acabe. Es decir, tengo un jueguito ordenado por columnas, luego punto y coma, cambio de fila, luego otro jueguito, luego otro jueguito, aquí vamos 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, aquí 7, aquí 8, 9, 10, luego 11 y luego 12, es decir, 12 jueguitos de 12 filas, cada fila con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Fíjate que los valores de 1 me están marcando posiciones donde se encuentra el valor del municipio, para cada uno de los elementos de los peajes 1, el peaje 3 y el peaje 5 calculados dentro de esta otra matriz. Y me están dando como resultado en una matriz mucho más grande que contiene valores de 1. ¿Qué sucede si yo vengo y llamo aquí a la función suma producto, que me permite calcular el producto de varias matrices multiplicando los valores de cada uno de los elementos, en donde hay un valor de 1 y lo multiplico por un valor numérico, pues me da el valor numérico? Pero si yo multiplico un valor de 0 por otro valor numérico que se encuentre dentro de la matriz, el retorno va a ser 0 por un valor numérico, pues me va a dar 0. Y posteriormente que haga cada uno de esos productos, devuelvo una suma como resultado, que es lo que hace la función suma producto. Entonces, si en la matriz número 1 yo vengo y tomo el retorno de la función es número multiplicado por la matriz que está calculando los destinos de los impuestos, y en la matriz número 2 vengo y le paso el mismo tamaño de mi matriz resultante, que casualmente tiene el mismo tamaño y obvio que lo va a tener porque estoy tomando en cuenta esta cantidad de columnas en una sola fila y esta cantidad de filas en una sola columna, y lo multiplico de manera correspondiente y posteriormente fijo con F4 y vengo y evalúo con un Enter. Sería en toda regla una fórmula matricial, porque calculo aquí con el uso de la función coincide que me está pidiendo un valor buscado perdón, que me está pidiendo con un valor buscado un solo elemento, pero yo le estoy pasando, mira, un conjunto de elementos, se los estoy pasando dentro de un argumento que me pide 1. Yo evaluaría esto como una fórmula matricial. Sin embargo, como la función suma producto procesa implícitamente, mira, matrices de valores, entonces yo no tengo necesidad de evaluar esto con control shift enter. Si no la evaluase con suma producto, lo más probable es que sí tenga que evaluar con control shift enter. Pero como la estoy evaluando directamente con la función suma producto, solo bastará con darle un enter y él calcula el resultado para el municipio de Andrés. Mira, recorrido número 1 y Andrés, y recorrido número 1 y Andrés. Por tanto, el gran total me tiene que dar lo mismo. Si yo la arrastro hacia abajo, fíjate que me da, fijando obviamente las referencias como yo las estoy buscando tanto para el recorrido como para el municipio, esta referencia, esta otra referencia y esta otra referencia, la fijo como absolutas, el gran total tiene que ser exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces, si yo vengo y arrastro con toda confianza, porque yo la hice para Andrés y el recorrido número 1, yo lo puedo arrastrar para Diana, Nelly, Sergio, Luis y Jorge, que hacen diferentes tipos de recorridos. Fíjate, hacen diferentes tipos de recorridos. El recorrido número 2 para Nelly, entonces el recorrido 2 tiene el peaje 2 y 3, entonces tengo en cuenta este conjunto de elementos, los voy a seleccionar, que serían el peaje 2 y 3, pues en este caso tendría que tomar cada uno para el municipio, cada uno de estos valores del peaje número 1, del peaje número 2, perdón, y el peaje número 3, es decir, este conjunto de valores, vamos a ver si salen con esta suma, que serían los 3 tipos de peajes, me tiene que dar como gran total 1402. Fíjate, lo voy a copiar acá, le voy a dar un clic para que lo copie al portapapeles y vengo y lo pego por acá para abajito. Vamos a darle un control V a ver qué hace y me pega el 1402 sin ningún problema. Le voy a colocar negrita para que se parezca, pero le voy a colocar un color, no sé, de azul, pero no al relleno, sino al texto Andrés 1402. ¿Qué alineación tiene esto? Que no me está dando, no tiene alineación. Vamos a ver, bueno, dejémoslo ahí.
Ahí me da 1402, el resultado me da correctamente. Por ejemplo, Sergio, que tiene el peaje número 4, el recorrido más grande, tiene el peaje 2, 3, 4 y 6. Entonces sumaría cada uno de estos valores con el peaje 2, 4 y 6, cada uno de estos valores lo sumaría y posteriormente toda esta columna. El gran total sería 2853. Si yo vengo y lo pego acá y le pongo este mismo formato acá con la escobita, me da 2853, una fórmula hermosa, una fórmula en toda regla hermosa. Vamos a colocarla por acá. Fórmula texto de esta formulita que quiero que estudies, quiero que te aprendas, o más bien no quiero que te aprendas, quiero que, o sí, te la aprendas para que la puedas aplicar en cualquier caso. Vamos a ver qué hice por aquí. Esta fórmula es más grande de lo debido. Bueno, dejémosla por aquí. Ocupó 3 líneas. Quiero ver si esto ocupó 3 líneas. Si no es tan grande, entonces vengo aquí, inicio, combinar, desajustar y me voy a gastar solamente 3 líneas. Voy a gastarme estas 3 líneas. Combino y ajusto y le quito esto y le pongo un colorcito de azul para que te quedes con ella. Una fórmula en toda regla que opera directamente mediante el uso de la función coincidir, para que tú entiendas que la función coincidir no solamente busca un valor dentro de una matriz, también puede buscar un valor o un conjunto de valores dentro de otro conjunto de valores y devuelve posiciones. Pero además también quiero que pienses, aquí hay 3 conceptos importantes. La función coincidir no solamente busca un elemento dentro de una matriz, sino tiene la capacidad y facultad de evaluar dentro de su primer argumento llamado valor buscado un conjunto de valores para buscarlo dentro de otro conjunto de valores y devolver sus correspondientes posiciones. Segundo concepto importante, yo puedo invertir las matrices dentro de la función coincidir. Es decir, no voy a buscar cada uno de estos elementos dentro de este conjunto de elementos para que me devuelva posiblemente errores, sino además también que yo puedo invertir, buscar la posición donde lo que iba a ser la matriz donde yo iba a buscar, la utilizo como valor de búsqueda y busco todos los elementos dentro de la matriz que yo iba a utilizar como valor buscado y devuelvo también el mismo o la misma cantidad de resultados y valores de error. Y el tercer concepto, si yo multiplico un conjunto de matrices, que una es cuadrada, en este caso con una fila y varias columnas, y la otra también es, digamos, cuadrada o rectangular, con una columna y varias filas, si yo multiplico o hago esa multiplicación, el resultado va a ser una matriz con la misma cantidad de columnas de la primera matriz y la misma cantidad de filas de la segunda matriz. En toda regla, una matriz súper cuadrada muy grande que yo puedo procesar mediante la función suma producto para retornar un resultado como el de este tipo. Espero que este video nos haga pensar un poquito. A mí de hecho me vuela la cabeza este tipo de ejercicios cuando les encuentro una solución práctica. Me quedo impresionado, sencillamente hermosa una fórmula de este tipo que te permita buscar múltiples elementos dependiendo de otra tabla y de otra tabla y de un conjunto de elementos que se encuentren en sus cabeceras para obtener un resultado. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Nuevamente les extiendo mil disculpas por el ruido en este video. No es mi intención. Ya lo voy a acabar porque no lo tolero más. No me está dejando grabar prácticamente nada en esta semana, que ya estamos en miércoles. Sí, ya estamos en miércoles y no me ha dejado grabar muchos videos en el tiempo libre que tengo, y en donde estoy trabajando pues obviamente no los puedo grabar. Me despido, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Mucha fuerza y ánimo a estudiar Excel, a estudiar matrices, porque esto sí que nos facilita la vida en torno de esta herramienta y te permite adquirir unas habilidades enormes para resolver cualquier tipo de problema. Nos vemos como siempre, parceritos y parceritas, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.